Le toca informar a la 57ª legislatura, por tanto, de 9 meses de actividades, cerrando la cifra de su labor en el primer informe de su gestión, que ha encabezado como presidente de la mesa directiva en los últimos meses Jorge Lomelí Noriega y antes, al inicio de la legislatura, Braulio Guerra Urbiola, más todas las comisiones y todo lo que es la operación de un Congreso que normalmente está en la polémica. No es la labor del diputado la mejor valorada ante la opinión pública, por eso creo resulta indispensable saber qué es realmente lo que están haciendo, dejan de hacer en un Congreso, y en el caso particular de la legislatura que hoy tiene la responsabilidad de generar las leyes, ajustar la norma legal, en su caso, que rigen la convivencia de todos nosotros. No es asunto, por tanto, menor. Saludo a Jorge Lomelí Noriega, presidente de la mesa directiva, que en un rato más, al mediodía, a las 12, tendrá que dar cuenta a nombre de sus compañeros, de los 25 diputados, de lo que han realizado en estos 9 meses. Jorge, bienvenido, buenos días. Andrés, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. ¿Cómo resumes lo que en un rato conocerá todo Querétaro? ¿Qué valoración tienen ustedes mismos en un proceso de autocrítica, te pediría, respecto a lo que han sido sus trabajos? ¿Qué tan productiva ha sido la legislatura? Mira, yo quiero decirte que en esta 57ª legislatura, Andrés, hemos trabajado sobre todo en lo que es la disposición del consenso. Es una legislatura combinada entre jóvenes, 2 mujeres, Betty Marmolejo y Eunice Arias, y el resto de varones combinado. Es decir, existe una madurez política sobre todo, desde los jóvenes que están ahí como Enrique Correa, como Ricardo Carreño, como la misma Eunice y Betty Marmolejo, pero con ese consenso que se tiene en la disposición de querer hacer las cosas. Esta legislatura, debo reconocer, a título muy personal, nos sorprendió al inicio de su periodo, allá por septiembre, cuando de entrada presentan una agenda común que fue pues una relatoría, un listado de temas en los que muy pronto se pusieron de acuerdo para decir vamos a trabajar. Era entonces el presidente de la mesa directiva, Braulio Guerra Urbiola, al mismo tiempo coordinador del grupo parlamentario del PRI, y con el resto de los coordinadores parlamentarios, los 6 grupos representados, presentaron ese listado a la sociedad. Algunos incrédulos decíamos, ¿cómo tan pronto? Y se pusieron de acuerdo hasta en la hora que es y de lo que van a hablar, con temas complicados, con todo lo que esto tiene que ver también respecto a relacionar, a vincular esos asuntos con el Poder Ejecutivo, cual pues es una realidad cotidiana, o hasta con el mismo Poder Judicial, con el que, por cierto, históricamente la legislatura había tenido sus enfrentamientos, sobre todo con otros congresos, con otros legisladores, la 55ª, la 57ª, la 55ª y la 6ª tuvieron sus más y sus menos. De esa agenda común, ¿qué tanto en términos duros, exactos, han cumplido lo que ofrecieron, iban a discutir, Jorge? Mira, efectivamente en noviembre, a finales del año pasado, nos pusimos de acuerdo con la Junta de Concertación, todos los diputados, dijimos que teníamos que avanzar e irnos evaluando constantemente, cada trimestre, y así lo hemos venido haciendo, y hoy, a 9 meses del arranque de esa legislatura, te puedo decir que llevamos ya de 387 iniciativas presentadas en pleno. Hoy llevamos prácticamente 1/3 aprobadas, en temas muy importantes como el de derechos humanos, que modifica la Constitución, la hace autónoma para tener más injerencia, tiene personalidad jurídica también propia, también en materia de lo que viene a ser la ley electoral, en términos de candidaturas ciudadanas. Hoy se abre esa apertura haciendo espejo a nivel nacional, y eso a nosotros nos implica hacer una ley secundaria también. Hemos avanzado grandemente en ese tema
porque es un tema muy importante que la ciudadanía reclama, Andrés, y reclama con firmeza y con lo que es conveniente para ellos, y tenemos que modernizar nosotros en ese tema. En contraparte, ¿tendríamos que hablar de algún rezago legislativo en términos de lo originalmente proyectado? Bueno, a 9 meses yo te puedo decir que tenemos temas importantes que trabajar, como viene a ser las reformas a las nuevas leyes en materia de juicios orales, que es un tema importante, pero que tiene también su tiempo. Vendría a ser también la definición de algunas autoridades autónomas, como el caso de la ESFE, de la Entidad Superior de Fiscalización, pero digamos están en su tiempo. Nosotros nos trazamos a estos 9 meses. No hay estrictamente rezagos, son asuntos que tendrán que desahogarse. Que tiene su tiempo, efectivamente. Hemos trabajado a la par de la necesidad que nos proyectamos en noviembre y hemos caminado bien, Andrés, en temas muy importantes que abarcan un abanico muy importante como es el turismo. Justamente también es la primera sesión que hacemos fuera de lo que es el recinto aquí en Querétaro. El 5 de mayo lo hicimos en Bernal, precisamente para trabajar y en un lugar simbólico como es Bernal. Es un lugar turístico, es un lugar donde nos permite, digamos, es el primer pueblo mágico decretado aquí en Querétaro. Entonces nos permitió trabajar en esta modificación, un marco muy interesante. La ley del DIF también estatal, en donde le permite, y aprovecho para agradecerle el trabajo tan importante a la señora Sandra Calzada, porque nos apoyó fuertemente en este tema y abarcamos para efectos de que el DIF a nivel estatal y los DIF municipales puedan abarcar más con plenitud. Se ampliaron las facultades del DIF, una ley, recordábamos la semana pasada, después de que desahogaron esa productiva sesión a la que te refieres, que por ejemplo en el caso del DIF estatal no se modificaba la ley desde el tiempo de Mariano Palacios. Los 80. Ya llovió a finales de los 80. A finales de los 85, 91, te acordarás, Andrés, efectivamente desde ahí no se le había metido mano, y Querétaro pues es un Querétaro muy diferente, muy distinto al Querétaro de esa época. De todas estas modificaciones a las leyes o creación de nuevas, ¿cuáles por la trascendencia destacarías en el informe, y lo harás más tarde, Jorge Lomelí? Mira, hay varias, Andrés, pero te citaré dos muy importantes que van a sentirse mucho en Querétaro. La ley de la movilidad del transporte, justamente creando el Instituto del Transporte. Esta iniciativa, Andrés, es muy importante porque Querétaro hoy requiere justamente que vaya modernizándose a la par de lo que hoy Querétaro tiene. Y en materia del transporte, los usuarios, los transeúntes, los que vamos acompañando en los vehículos paralelamente, el transporte diario, vemos que no es el mejor que hay, yo diría que es uno de los más malitos que hay en la República Mexicana, pero con esto creo yo que vamos a ganar todos, y sobre todo el usuario, sobre todo el que usa el transporte, que es un 60% de toda la población. Estamos hablando que 400,000 a 500,000 personas se movilizan. Entonces le da modernidad, le da un marco jurídico y sobre todo a través de este instituto va a modernizar, va a verificar internamente la unidad y externamente el monitoreo, pero también existe una aportación muy importante, fueron 2 diputados, yo debo reconocerlo, del PRI que motivan esta iniciativa, y nosotros aportamos ahí temas importantes como es la creación de la Defensoría para el Usuario. Es un tema que a mí me agrada mucho, es un tema que es muy importante porque va a generar para Querétaro un cambio radical en ese tema. Yo te podría citar eso, podría decirte la regularización de asentamientos humanos irregulares, que son 900 en el estado y sobre todo concentrado en la zona metropolitana. Estas iniciativas van a generar un interés muy fuerte también en la ciudadanía al ver estos cambios, sobre todo darle personalidad jurídica a la propiedad que tiene. Es muy importante porque el día de hoy pues, tu patrimonio está bailando y también la autoridad municipal o estatal no puede cobrar. No puede ser un círculo virtuoso para generarles servicios, ¿no? Eso más el tema social que tiene que ver con las disputas por la tenencia de la tierra. Ahí está el caso La Laborcilla, el caso Amazcala, el caso San Nicolás, el caso Vistahermosa y varios más que han detonado en hechos, algunos desafortunados, como vimos en el caso de La Laborcilla. Aplicar con más energía la ley, además de modernizarlas, actualizarlas a las circunstancias, creo que es algo que se demanda hoy. No pueden seguir creciendo los asentamientos irregulares como ha ocurrido históricamente, ni puede seguir habiendo gente que utilice la necesidad social para fines personales y genere
grandes negocios a partir de la invasión de la propiedad de otros. Históricamente se venía haciendo, y en una forma infortunada para la persona que bien lo dices, que necesita su espacio, su terreno, y se han aprovechado líderes que tienen nombre y apellido, ¿sí? Y esto evita justamente que se continúe con este tipo de situaciones, porque además, a partir del 2013 hay una modificación penal al respecto de quien hacía este tipo de situaciones, pero siempre en el aspecto ejidal se van mezclando este tipo de gentes, buscan esos espacios. Bueno, esto le da un marco jurídico a la autoridad para un control más adecuado. Y que cada quien haga, pues precisamente lo que le corresponde, ¿no? El legislativo, en su caso el judicial, y aplicar estrictamente la ley, que es un ámbito de competencia de otros, pero que parte de un principio de legalidad donde todos nos tenemos que sumar. Y la parte que corresponda a las áreas ejecutivas en materia, por ejemplo, de vivienda. Finalmente, hay gente que se aprovecha de las necesidades porque éstas existen. Hay gente que necesita vivienda y cuando llega alguien y le ofrece un clavo ardiendo, del mismo se agarra, aunque las cosas no estén en términos legales como debieran. Es correcto, Andrés. Bueno, pues esto le da un marco jurídico ya a la autoridad para hacer ese círculo virtuoso, darle servicios, cobrar impuestos, pero también que la gente tenga certeza sobre su propiedad. Tú ya fuiste diputado y has conocido por tu actividad política otras legislaturas, estás en el medio. En una valoración muy objetiva, ¿crees que esta ha sido mejor o peor que otras? Yo te lo puedo decir con certeza que es la mejor, inclusive no de la que me toca vivir a mí en la 54 legislatura, 2003-2006, sino lo que he venido observando antes y después de esa que viví. Yo te puedo decir que los acuerdos que hoy se han generado, las iniciativas que se han producido y sobre todo los no escándalos, que es muy común en las legislaturas. Bueno, les pasaba de todo hasta que infortunadamente alguien perdiera la vida en la sede del Congreso, a lo cual, por supuesto, no se puede culpar a nadie. Claro. ¿No? Pero, vamos, había de todo a esta legislatura hasta hoy, y ojalá que así concluyan, pues no le han brincado esas cosas, no le han crecido los enanos, esperemos que se sigan comportando como la gente quiere, los quiere ver, sí, discutiendo, bueno, pues para eso es un Congreso, no es para otra cosa que no sea el a partir de las diferencias construir los consensos, que se digan lo que se tengan que decir con respeto a la gente que los escucha, y no es solo el otro diputado con el que estás dialogando, sino el pueblo de Querétaro, y que de las diferencias construyan los acuerdos. Ojalá que mantengan esa línea. Tienen cosas importantes por delante, la redistritación, por ejemplo. Es correcto. La, en suma, reforma político-electoral que hoy demanda Querétaro. No es un asunto menor quién sea el titular de la entidad superior de fiscalización. Podría reelegir el Congreso a Van de Perebum, pero vienen otros órganos también, ¿no? A los sí, que efectivamente, por razones de tiempo tendrán que designar a nuevas personas. Es correcto. ¿Cuáles destacarías además de la entidad superior de fiscalización? Magistrados vendrían también en este caso, también del Tribunal Superior de Justicia, como bien lo has dicho, también existe la posibilidad de que nuevamente el Auditor Superior de Fiscalización cabe dentro de la ley, una nueva reelección, pero también existe la posibilidad, y esto tendríamos que platicarlo al interior del seno de la legislatura, evaluar naturalmente su desempeño. ¿Se superó la crisis con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Jorge? Fíjate que sí, es un tema que yo te diría que el único en donde no hubo ese consenso, donde tuvimos esa disparidad, que la legislatura lo permite, porque es la tribuna donde deben de ponerse las ideas, discutirse, pero fríamente hacer las definiciones que a bien proceda para la ciudadanía, y ahí es donde no tuvimos ese acuerdo, pero el día de hoy lo estamos trabajando con las fuerzas políticas que lo integramos para dar una solución ya final, que no queda ya en nuestras manos, queda en Poder Judicial, y en ese sentido nosotros acataremos la disposición ya de la autoridad federal. Decirte también, mi querido Andrés, que hay dos temas que a veces parece de lo que hemos trabajado, parecieran irrelevantes. Por ejemplo, el acceso es una modificación a la Constitución para el acceso libre a Internet. Esto tiene que ver con una facilitación a todos los estudiantes, a los ciudadanos en general, para que tengan esa accesibilidad ya gratuita en un tema muy importante de modernidad.
Y algo que también es muy interesante y que probablemente esto va a comenzar a caer en digamos, en la reacción de la gente, en el sentido de también la modificación a una ley muy importante para generar el tema del fideicomiso de cinematografía. Va a generar cosas muy interesantes, sobre todo recursos. Recordarás todavía Rosarito, donde se hizo la película del Titanic, ¿no? Sí, cómo no. Sigue derramando recursos increíblemente. Algo que aparentemente era una localidad desconocida, Apocalipto, en las zonas de Veracruz también. Y bueno, son temas que se van mezclando, como yo te decía, en un abanico muy importante que va desde el turismo hasta cuestiones penales, leyes electorales, situaciones de esta naturaleza como el Internet. Y es un abanico muy grande, muy amplio, mi querido Andrés. Sí, no, sí. Poniéndose a chambear, puede servirnos mucho el Congreso y los diputados. Si andan de baquetones y nomás peleándose, pues sí, no van a servir de nada más que no sea para la burla y el escarnio entre ellos mismos y con la gente. Salvo su mejor opinión, hoy creo sinceramente que hemos tenido, y no lo estoy diciendo en este momento, lo hemos venido repitiendo o escribiendo en nuestros espacios, uno de los congresos más productivos, pero la tarea apenas va comenzando, es su primer informe, 9 meses de actividades, eso sí, llegan ya a la tercera parte. Cuarta parte, Andrés. A su cuarta parte de periodo de responsabilidad, porque son 36 meses, ¿no? 36 meses. 9, sí, correcto. Sí, pues a ver, 12 del mediodía conocerá Querétaro de este informe y ya lo estaremos comentando en los siguientes días y analizándolo. Por lo pronto tiene usted aquí la primicia de lo que más adelante se escuchará en el recinto del Teatro de la República, además del posicionamiento que hasta por 5 minutos tendrán previo a la exposición del presidente de la mesa directiva aquí presente, los coordinadores o quienes ellos hayan designado de cada uno de los partidos políticos. Muy rápidamente, Jorge, ¿quiénes tomarán la palabra por cada partido, si eres tan gentil? Con mucho gusto, será el doctor Marco Antonio León, sería Jairo Marina. O sea, naranja y verde. Y verde, sería, sí, exactamente, sería el profesor Galván, Jesús Galván. Por Nueva Alianza. Por Nueva Alianza será Alejandro Delgado, por el Acción Nacional, y por el PRI sería Gerardo Sánchez. Gerardo Sánchez del PRI. Del PRD, Gerardo Ríos también. Gerardo Ríos, sí. Hasta por 5 minutos, efectivamente. No más de 5 minutos para que expresen sus ideas. ¿Se los crees a Marco? Bueno, Marco es un buen debatista, pero respeta también. Nos ponemos de acuerdo también en ello y lo respeta también. Vamos a ver. Gracias. A mediodía, muchísimas gracias. Estarán los dos poderes. Nos acompañará el Ejecutivo y nos acompañará también el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Que, por cierto, es una distinción importante que hace el gobernador Calzada. Hacía tiempo que un titular del Ejecutivo, no es común que asista al evento. Sí que antes o después de sus informes se vean, pero creo que manda una buena señal esta cordialidad democrática que hoy mantienen. Otra cosa que ha distinguido a esta legislatura, por cierto, respecto a la anterior, ahora sí le prestaron la pelota, dicho en términos futboleros, en el acuerdo a los panistas. La pasada legislatura nomás se los prometieron y nada, y ahora sí hubo acuerdo y llega un panista a la presidencia de la mesa directiva y además le toca dar el informe, como es tu caso. Sí, así es, afirmativo, mi querido Andrés, y fue de los acuerdos de origen en noviembre. Que han respetado. Y que hemos respetado, nos llevamos bien.